Pues muy buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer al dador de la vida que nos da un día más en la existencia de estos tiempos que estamos viviendo de pandemia. Y bueno, tenemos la oportunidad de vivir en una comunidad, en un lugar que nuestros ancestros, nuestros abuelos nos heredan, y por siglos ha sido y fue prehispánicamente el centro ceremonial por excelencia, en el sentido de que no era una comunidad guerrera, sino que más bien era una ciudad que daba culto, donde llegaban aquí los hijos de los nobles, los hijos de los reyes, donde llegaban aquí los sumos sacerdotes. Aquí se daba la vida para la cultura futura de esta ahora ciudad de Cholula, que prácticamente era el centro religioso de del antiguo valle de Choloyán. Y pues qué mejor para nosotros tener y contar con la presencia del maestro Manuel Tlatoa Guízar, quien vive aquí en San Pedro Cholula. Se ha originado su familia pues por los rumbos de los reyes de Nachicolpan. También es importante saber que su familia, él desciende de una familia de sacerdotes, de gente que se ha dedicado a la música, se ha dedicado a la cultura, y que realmente para nosotros que él viva en Cholula es un privilegio, porque los que tenemos el gusto de convivir con él, de aprender de lo que él sabe, pues nos deja claramente y con muchas bases para seguir nosotros con esta tradición que hasta el momento ha sido una tradición oral. También en lo que respecta a una tradición oral, pero también ha escrito y tiene ya en su haber algunos documentos, algunos apenas tuvo el honor de que presentó un libro sobre los apellidos náhuatl que existen en lo que es el valle y la región de Choloyán. Entonces, pues para mí es un honor, y pues yo creo que para ustedes también será un privilegio poder escuchar al maestro y tener en consideración lo que él nos pueda aportar sobre lo que es el valle de Choloyán, sus alrededores, y cómo con otras comunidades, con otros municipios, con otros estados se ha conectado esta ciudad de Cholula, puesto que desde la época prehispánica ya había procesiones desde lo que hoy es Centro y Sudamérica, pasando por el sur-sureste de la República. Y pues aquí, maestro, te agradecemos mucho la presencia, tu tiempo y la sabiduría que nos puedas impartir. Adelante, maestro. Muy bien, pues buenas tardes. Es para mí pues un gusto, sobre todo, de participar con estas palabras, sobre todo para los niños de Cholula, para los jóvenes, y también para compartir con los viejos, pues ya vivieron algunas cosas, pero a veces, aunque llegamos a viejos, no hemos vivido, pero a los que ya vivieron les ha de venir bonito el recuerdo, porque yo solamente les puedo decir a todos, y que como cholulteca me siento orgulloso de decir que Cholula debió haber brotado del pensamiento cósmico del dador de la vida, del pensamiento matemático
del dador de la vida, porque Quetzalcóatl es la ecuación de la inteligencia, Tezcatlipoca es la ecuación de la conciencia y Huitzilopochtli la ecuación de la voluntad. Y estas tres partes que forman lo que es nuestra mente, nuestro corazón y nuestro hígado es tan importante en el juego de nuestra vida. Por eso es que nuestros abuelos antiguamente en estas tierras se extasiaron viendo la pantalla celeste y ver el circular de los astros y cómo pasaban todos los días y cómo se repetían y cómo manejaban calendarios tan precisos que aún el calendario gregoriano se queda muy abajo de la precisión matemática de tiempo, número y espacio. Así es que, mis queridos niños, yo les hablo, investiguen donde quiera que vean, cuando vean aquí el centro ceremonial de Cholula, imagínense qué arquitectos hubo, qué tipo de ingenieros, de sacerdotes, de teólogos, de filósofos, que todo está conjugado en la construcción de este zacual y de esta pirámide. Pero eso no es tanto. Podemos observar también en los templos coloniales, los templos católicos, donde está interviniendo la mano indígena. Y eso nos habla también de que no eran cualquier constructores, eran unos grandes conocedores de una geometría sagrada, ¿sí? Eso era lo importante. Repito, tuvieron el conocimiento de una geometría sagrada, de una geometría cósmica. Por eso es que aquí en Cholula los nombres de sus pueblos, de sus barrios, más bien de sus barrios, no corresponden a una traducción del náhuatl tal literalmente como lo escriben, sino a una traducción celestográfica de lo que hay en el cosmos, como San Miguel Tianquisnahua, que es el lugar rodeado del mercado, pero no se refiere al Tianquiscli del mercado, se está refiriendo al Tianquiscli del que nos habla Bernardino de Sahagún, la constelación que él nos las dibuja con 26 estrellas, e Ixcoloco en el lugar del alacrán de obsidiana, ¿sí? Y también con 26 estrellas, 52, 22, 26 y 26, 52, todo un ciclo, ¿sí? Y donde quiera que veamos, en otras pláticas más adelante les hablaré de cómo se llama esta contabilidad del tiempo en nuestro cuerpo, en nuestras manos, en nuestros templos, y solamente para quedarnos admirados, pues no solamente la zona arqueológica, la zona de los templos, sino la misma conducta que vivimos los cholultecas a diario aquí en Cholula, es vida prehispánica. Que no podamos identificarlo, a veces nuestro exceso de ignorancia, o llamémoslo el no tener ese espíritu de investigación, nos lleva a ignorar todo este tipo de ritos que vivimos los cholultecas. Pues bien, para meternos en Cholula, pues es muy importante tener varias fuentes.
Entre esas fuentes tenemos las fuentes de códices, ¿sí? Los códices no son más que libros hechos en amate que dejaron nuestros antiguos y en el cual se explayaron sus pensamientos, y quienes los pintaron se llamaban tlacuilos. Los tlacuilos eran de varios tipos, había tlacuilas también, mujeres tlacuilas, sí, por decirlo en ese aspecto, ¿sí? Pues quienes pintaban agrimensores, genealogías, todo lo que ellos recibían de los impuestos que recogían de los lugares conquistados, de los secretos que tenían también los grandes maestros, los grandes conocedores de la sabiduría sabida. Por eso es que nuestros ancianos, nuestros viejos, no fueron cualquier cosa. Se les puede llamar filósofos. ¿Por qué? Porque fueron poetas, y donde hay un poeta hay un filósofo. Y un filósofo, sí, debe ser como un espejo horadado, ¿sí? Debe ser como una tea gruesa, ¿sí? Que alumbra, pero no ahuma. Debe estar siempre haciendo ruido con los códices, o sea, con los libros. Debe de tener conocimiento de la tinta negra, la tinta roja, o sea, la escritura, la sabiduría. Un buen clamatini, un sabio, debe de saber ser un teyolomalacachuani. Un teyolomalacachuani es el que le da vuelta al corazón de otros, sabe las tradiciones, sabe enseñarlas, sabe heredarlas. Debe ser un texcuepani, debe ser un comedor de rostros ajenos, debe ser un colescuani, que es lo mismo, de coloa, iscli, cara, cuá, comer, ni, el que come rostros torcidos, o sea, un psicólogo. Debe de ser un tepacti, un cirujano, ¿sí? Debe ser un tepacti, un conocedor de hierbas. Y como si fuera poco, parece que aquí hay paralelo con la cultura griega, ¿sí? El noche teixun, el conócete a ti mismo, también está dentro de la filosofía náhuatl, ¿sí? Conócete a ti mismo. Y eso es lo importante, que hay que buscar, aquel que quiere buscar esa luz, esa lumbrera, ese camino, ese conocimiento. Pues bien, para todo esto hablaba yo sobre los códices, pues también existen los manuscritos, pero esos ya son en la época colonial, cuando los estudiantes de la escuela de Santa Cruz Tlatelolco transvasaron la lengua náhuatl, ¿sí?, con el alfabeto latino, ¿sí? Y tenemos, ahí estuvo Sagún, estuvo Motolinía, estuvo los frailes etnógrafos, pero también, si no hubiera sido también gracias a la ayuda de aquellos estudiantes de origen indígena que fueron a estudiar a este colegio, ¿sí?, que se inauguró el 6 de enero de 1536, ¿sí?, como tenemos Alonso Bejarano, ¿sí?, a Martín Jacobita, a Pedro de San Buenaventura, a Andrés Leonardo, y también al gran estudiante Antonio Valeriano, que fue el que ayudó más a Sagún, y que incluso
es el autor del Nican Mopogua. Aquí empieza la cuenta donde narra las apariciones de la Tonantzin de Guadalupe. Pues todos estos sabios nos heredaron en sus manuscritos mucho conocimiento, mucha sabiduría. Leámoslos, sepamos quiénes son los frailes etnógrafos: Bernardino de Sahagún, Motolinía, ¿sí? Está Jerónimo de Mendieta, Juan de Torquemada, ¿sí? Durán, el fraile dominico, ¿sí? Diego de Durán, Fray Diego de Landa en Yucatán, quienes nos dejaron muestras de todo esto. Y también tenemos los escritores mestizos, ¿sí? Como Chimalpán, como Tezosomo, como Pomar, ¿sí? Tenemos aquí en Tlaxcala a Diego Muñoz Camargo, que es un mestizo, hijo de natural con un español. Y así tenemos que también pues nos dejaron muchos conocimientos. Algunos, pues aunque son tildados de traidores, pero pues fue lo que escribieron, fue lo que sintieron, y pues qué bueno que lo escribieron, porque si no, ¿qué nos hubieran dejado? ¿Sí? Vemos, por ejemplo, a muchos de esos cronistas mestizos, siempre que escriben su historia a favor de los españoles, porque me imagino que los que escribieron a favor de lo indígena no les permitió el Santo Oficio proyectar sus obras, así como a Sahagún. Sahagún escribió 3 copias de su obra magnífica, que una la decomisó el Santo Oficio, fue quemada de seguro. Otra, Sahagún la mandó para España, pero naufragó el barco donde se fue este documento, y solamente le quedó la otra copia, que es con la que contamos, con la historia de las cosas de la Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún o Bernardino de Ribeira, ¿sí? Porque pues no era su apellido, sino era del lugar de donde él procedía. Así tenemos también manuscritos, tenemos también obras monumentales que nos están hablando de la magna obra, del magno conocimiento de aquellos ancianos, como son las zonas arqueológicas, las obras, por ejemplo, como la Coatlicue, ¿sí? El Tlaloc, ¿sí? Y otros más que podemos enumerar y que nos dan testimonio del gran conocimiento que ellos tuvieron. Y aquí en Cholula no podemos ir lejos. Ya dije, vuelvo a repetir, más adelante les hablaré sobre cómo es la piedra bautismal, que es un calendario, y cómo la Capilla Real también juega un punto importante como calendario de las funciones de las festividades religiosas, y cómo nuestro mismo cuerpo, nuestros dedos de los pies, de las manos, nuestro cuerpo, tienen toda una terminación matemática calendárica. Es de asombrarse de todo este conocimiento que nos dejaron. Entonces, para esto, pues vamos viendo que los códices, la mayoría fueron llevados de México a otros países como Francia, como España, Inglaterra, en Estados Unidos los hay, ¿sí? Y son muy pocos los que hay aquí en México, pero sí los hay. Vamos a ver los códices y tenemos
el trocortesiano, esos tres de allá que nos hablan de muchas cosas que son prehispánicos, y de una matemática, de un conocimiento de lo que es el universo, de cuál era para ellos la luna, las estrellas, el movimiento de los planetas. Tenemos también, ¿sí?, otros libros mayas, como los Xilambalames, que son como 20, entre ellos nomás para nombrar el de Maní, el de Chumayel, el de Tizimín, el del Salchecán, ¿sí? Y un gran libro que nos hablan, que le llaman la Biblia maya, que es el Popol Vuh, ¿sí? Y una demostración de lo que era el teatro maya lo podemos encontrar en este libro escrito por los mayas que se llama el Rabinalachi, y que nos hablan de esa gran cultura. También los cholultecas teníamos este tipo de teatro. Nos habla Fray Diego Durán en su historia de cómo aquí, en lo que es ahora conocemos el Cerrito, ahí se hacían funciones, demostraciones del gran conocimiento del teatro, donde imitaban animales y todo en una forma donde los diálogos eran con chascarrillos, donde la gente se reía, ¿sí? Bien, veamos entonces los códices mixtecos, el vindobonensis, ¿sí? Los de México también hay varios códices en México, y quiero hablar principalmente de Cholula. ¿Quién nos habla? Pues hay una estudiosa que se llama Carmen Aguilera, la doctora, que ella opina que el Códice Borgia sea de aquí de Cholula, y me parece que sí sea. Yo pues le he leído, no tengo la autoridad como asegurar, decir sí es de Cholula, pero pues la doctora Carmen Aguilera sí es una autoridad y tiene una opinión muy válida dentro del aspecto de la academia, ¿sí? Entonces, además de lo que habla el Códice Borgia, pues casi es lo que vivimos los cholultecas acá, Así es que hay que ver ese códice. Tenemos también otro códice, aunque no es prehispánico, pero es una réplica de un códice prehispánico. Es el Códice Cholula, que estudió Francisco González Hermosillo, ¿sí?, que habla sobre cómo cómo estaba Cholula en esa época, con los nombres de esa época. Y claro que ahora han cambiado algunos, no todos, algunos sí permanecen en los topónimos, sí permanecen. Tenemos también los mapas de Cuautinchan, aunque no son de acá, pero también hablan sobre Cholula. Y hay infinidad de manuscritos que nos mencionan la existencia de Cholula. Y pues esos manuscritos ahí los iremos mencionando en el caso en que yo estudié los manuscritos de 1558 de San Gabriel Ometozclan, los manuscritos de Xalasco, los reyes Tlanachicolpan de 1548, y que nos hablan también de aquí de Cholula. Otros manuscritos coloniales que también existen
y nos hablan de Cholula, cómo era su vida. Para eso, pues yo les recomiendo que lean a Norma Castillo Palma, ¿sí?, investigadora también de este lugar, que nos habla de la vida de Cholula en la época colonial, ¿sí? Bien, pues ahora nos adentraremos y analizaremos una cosa muy importante. Yo soy cholulteca porque nací en Cholula, ¿verdad? Pero ¿qué significa Cholula? ¿Sí? Siempre ha habido gran discrepancia entre los nahuatlatos para la definición de Cholula, de que Cholula viene de una voz náhuatl, de Chololistli, que significa fuga, huir, y lan lugar, lugar de fuga, lugar de huida. Eso es lo que dicen la mayoría de los cronistas, ¿sí? Pero podemos ver también que el padre Fray Diego Durán dice que cuando anda aquí en Cholula se encuentra con un anciano asaz en sus antiguallas y le preguntó del nombre de Cholula, cómo era su nombre, y le dijo que el nombre de Cholula era Iztac Solin Inemian, que significa el lugar donde vive la codorniz blanca. La codorniz blanca es el nahual del sol, o sea, donde está el sol blanco, ¿verdad? No andaba errado el anciano que le comunica esto a Fray Diego Durán. Pero también podemos analizar en la historia tolteca chichimeca los epítetos que se utilizan para nombrar a Cholula. Le llaman Iztahueso-Licanca, Iztacuauhtli-Tlacuayan, o sea, donde come el águila blanca, el sol, donde está el sauce blanco, ¿sí? Y tiene casi unos 16, 20 epítetos de esta índole, Cholula, ¿sí? Entonces, ¿qué significa Cholula? ¿Por qué pregunto esto? ¿O por qué lo expongo? Porque aquí en México existen 5 Cholulas, ¿sí? Voy primero con una que hay en Sinaloa. En Sinaloa hay un pueblo llamado Cholula, ¿sí? En Yucatán hay 2 pueblos que no son Cholula, pero casi dicen Cholula, Cholul, ¿sí? Hay 2 pueblos llamados Cholul, ¿sí? Y en el Estado de México hay un municipio que se llama San Pedro Cholula, ¿sí? Como como el de acá, ¿sí? Bien. En Honduras existe un departamento que se llama Choluteca, por decir Cholulteca, ¿sí? De Cholula fueron para allá, y eso pues no hay que equivocarse, y ese nombre deben haber sido fundadores ellos, los cholutecas, de ese lugar. Y en Nicaragua, ¿sí?, hay un golfo que se llama el Golfo de Fonseca, que se llama Chorotega, ¿sí? Recordemos que los españoles, cuando hablan sobre Cholula, sobre los cholultecas, nunca dicen cholultecas ni Cholula, dicen churutecal o chorotecal. Entonces los chorotegas son cholultecas también, en esa forma corrompida del vocablo náhuatl, porque hasta ahí se habló el pipilnáhuatl, ¿sí? Entonces nos damos cuenta acá que hasta allá
hubo migraciones de aquí de Cholula 2000 años antes, ¿sí? Que salieron de aquí rumbo al sur, o sea, hasta Nicaragua. Y ahí existen incluso con la gente de esos lugares apellidos que hay aquí en Cholula, como Cuautle, Contle, Ama. Allá los hay también, y aquí también los hay, ¿sí? Son coincidencias, pero los hay, ¿sí? Bueno, y por último, lo que en el error que han caído los comunicólogos es de que nombran las 3 Cholulas, y pues están cayendo en un error. Cholula es una, porque San Andrés y Santa Isabel son parte de Cholula, la antigua, ¿sí? San Pedro, aquí San Andrés fue un barrio de lo que forma, todo era San Pedro Cholula, ¿sí? Se separa en 1714, adquiere como República de Indios, y pues ahora últimamente pues ya es otra cosa, ¿sí? Otra cosa hablando geopolíticamente, ¿sí? Santa Isabel, Cholula, ¿por qué? ¿Sí? Incluso si vamos al pueblo de Santa Isabel, en las calles, tiene un símbolo, un glifo que usa el padre Fray Diego Durán para Cholula, ¿sí? Y pues no Cholula, Santa Isabel se llamó Saltilolpan antiguamente, ¿sí? Y después en la evangelización se llamó Cihuatlán, que quiere decir lugar de la mujer, ¿sí? Donde, y precisamente está Santa Isabel y la Virgen, ¿sí? Entonces se llamó Santa Isabel Cholula, le decían, porque era la parroquia más cerca a San Pedro Cholula. Se le quedó como un apodo, pero pues es la cosa, es de que San Andrés se llamó, antes era Colomosco, y también se llamó Matlacinco, ¿sí? Todos esos lugares. Con esto no quiero decir que esté yo en contra de los hermanos de San Andrés, no, son cholultecas igual que nosotros, ¿sí? Y también tienen su historia y todo esto, pero a veces esa parte etnocéntrica, sin saber por qué la llevamos, nos hace caer así. Es mismo, hasta yo he visto académicos que padecen el etnocentrismo, y pues no está bien, pero son libres de pensar como quieran, ¿sí? Yo no me estoy aquí aclarando cómo es el nombre de Cholula, ¿sí? Y pues así es como está entonces lo de las 3 Cholulas de acá, y las 2 Cholul de Yucatán, Choluteca en Honduras, Chorotegas en el Golfo de Fonseca, Cholula en Sinaloa, y también uno de los lagos de Montebello en Chiapas se llama Cholul, ¿sí? El cholulo o el cholul es una semilla, es una Poplinesia paniculata que comen los venados, ¿sí? Y en Oaxaca también existe el cholulo, ¿sí? La semilla, el cholulo. Entonces, pues aquí es una breve introducción de lo que vemos, de lo que es nuestra tierra, tanto San Andrés, Santa Isabel, San Pedro, es lo mismo, es una sola Cholula, somos cholultecas, tenemos nuestras mismas, pues no, tenemos apellidos, tradiciones, peregrinaciones, muchas cosas similares, ¿sí? Y además
Pues estamos en Cholula, estamos en Puebla, y Puebla está en México, somos mexicanos, ¿sí? No nos va a diferenciar ni San Andrés, ni Santa Isabel, ni San Pedro, somos unos, como hermanos. Gracias. Pues maestro Tlatoa, agradecemos mucho este tiempo que has tomado para venir a comentarnos algo acerca de lo que es nuestra hermosa ahora ciudad de San Pedro Cholula, y que en realidad pues cerca de 4.000 años de existencia o 5.000 años de existencia, porque se habla de 2.000 años antes de Cristo, pues es muy difícil comentarlo en tan solo un espacio, ¿no? Y pues agradecemos nuevamente al Dador de la Vida nos dé la oportunidad de convivir, maestro, en primera por la amistad que nos une, y enseguida porque también creo que el acervo que tú tienes en cuanto a el conocimiento de la vida prehispánica, de la vida de la conquista, de la vida colonial, la vida moderna, y lo que hemos vivido en nuestro tiempo de vida, 62 años, 62 años míos, creo que eso nos va a dejar mucho que aprender, y yo te vuelvo a agradecer esto, que esto es el inicio, maestro, te lo pedimos, te lo pido por favor, que sea el inicio de varios programas, de varias entrevistas, de varios comentarios que tú hagas ahorita. Pues como lo dijimos al principio, solamente es una introducción a lo que es la maravillosa vida de Choloyán, y pues también de México, porque todo va engarzado. En mi cuestión personal, pues no me queda más que agradecerte esto, y que ahora pues a quien le merecemos, por lo menos en lo personal, parte de la vida, pues es al Dador, pero también creo que nuestra Madre Tonantzin de Remedios nos bendice con el lugar donde estamos, que vivimos en Cholula, y que comentarle a nuestro público o a la gente que está siguiendo este video, estos comentarios del maestro Tlatoa, que si tienen alguna duda, algún comentario, igual también se vale que de repente hagan algunas observaciones, si es que puede haber algún error. Creo que no está, el maestro Tlatoa no está cerrado a escuchar, porque es una persona que muy inteligente en ese sentido, y también en ocasiones parece haber errores, pero con la explicación como él nos la da, nos hace aclarar muchos panoramas, y que sí, seamos de San Pedro Cholula, de San Andrés, de cualquier otro lugar cercano a Cholula, pero si esto llega a otros lugares, que esperamos que sí, pues desde allá nos manden comentarios, algunos temas importantes de los cuales quieren que se toque, se aclare, se platique de eso, maestro. Yo creo que en el programa recibimos las peticiones, y al próximo programa se estaría aclarando algunas dudas. Bueno, claro, que sean peticiones que estén a mi alcance, porque no soy todólogo, pero sí, a lo que yo pueda, lo haré con todo gusto. Cuando vemos Monte Albán, Mitla y Cholula, y vamos a ver las conductas de la gente de allá con la gente de por acá, que usan sus comidas, su gastronomía, y no andamos lejos, estamos tan cerquita, sí, unos de otros, que nada más, sí, es que pues el suelo es único, la única lejanía, pero los corazones son los mismos. Y la energía cósmica que nos une a todos. Sí. Así es. Pues muchas gracias, maestro, y estamos a la próxima cápsula, a la próxima plática que nos brindes.
Agradecemos a todos, muchas gracias y los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias.